Hola, hola. Hay muchas personas que piensan que los cristianos, una vez que creen en Jesucristo, no tienen ningún problema. Eh, y el día de hoy, vamos a estar hablando de algunas personas que tuvieron caídas estratosféricas, terribles. Tanto en la Biblia, quizás mencionamos más de algún caso en la vida real, normal, no solamente lo que vemos en la palabra de Dios. Cuando las personas que amamos especialmente, que los tenemos cerca, toman rumbos que sabemos que van a dañar sus vidas, eso nos duele mucho. ¿Cómo podemos en la práctica convertirnos en personas que restauran, que animan, que reaniman a personas que han tenido esas caídas, que han tenido grandes tropiezos? El día de hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de eso. La conversación el día de hoy posiblemente será un poco dura con respecto a los casos que vamos a presentar. Quizás debimos haber puesto para mayores de 18 años ahí, pero como la Biblia es de acceso a todos, pues vamos a comenzar a conversar acerca de esto. Así que bienvenidos, gracias por estar aquí en Gran Comisión. Y queremos en primera instancia referirnos a un caso en la Biblia de una persona que estaba haciendo algo que obviamente era público, toda la gente en la iglesia lo sabía. Tuvo una tremenda caída, la iglesia lidió con eso. Después vamos a ver qué le pasó a esa persona y en la práctica también vamos a aprender otras maneras, además de eso que vemos allí, de poder ayudar a aquellos que de alguna forma caen, fallan, cometen grandes errores, pecan de manera que nunca nos hubiéramos imaginado. Y en 1 Corintios capítulo 5, si ustedes me pueden acompañar, por favor, ahí en sus Biblias pueden verlo ahí. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 dice: me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Cuando habla de paganos está hablando de personas que no conocen de Dios, que no estaban que no tenían ningún tipo de forma religiosa. Y dice: me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. La Biblia no habla mucho de cómo fue esto, pero sí había una persona que tenía una relación fuera de todo lugar con la esposa de su padre. No sabemos si él falleció, no sabemos si estaba vivo, no sabemos nada, pero eso es lo que estaba sucediendo. Y cuando escuchamos eso, sigue leyendo, sigue la Biblia en el versículo 2, ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Cuando uno escucha eso, uno se asusta y dice: wow, ¿dónde fui a caer? No es que la iglesia es el lugar donde deberíamos de recibir a todo el mundo, y eso de que saquen a un hombre de la congregación me parece muy fuerte, a pesar de lo que él estaba haciendo. Puede decir algo, puede decir alguien, pero fíjate, la Biblia nos enseña que en cierta manera la familia de Dios, la iglesia, es un hospital. Todos nosotros venimos todos vapuleados sin conocer de Dios y comenzamos a conocer de Él. Venimos con nuestros hábitos pecaminosos y Dios en ese proceso nos va ayudando a salir adelante. Pero por ser un hospital, esto no significa que vamos a seguir haciendo las mismas cosas contra la salud. Por ejemplo, si entro con una neumonía a un hospital y estoy allí, pero de alguna manera pienso que es bueno en el área de cuidados intensivos hacer un baile ese día.
no estoy cuidando a todos los pacientes, es algo fuera de orden, ni lo podemos visualizar, porque el área de cuidados intensivos son para personas que necesitan mucho cuidado, si no la gente ahí se moriría. Entonces la Biblia nos enseña que todos somos pecadores y todos necesitamos a Jesús. Y para parecernos a Jesús, obviamente tú y yo debemos procurarlo, debemos estar allí cerca de Él. Y eso es muy importante. A la medida que más paso tiempo en la palabra, leyendo acerca de Dios, orando, alabándolo, mientras más relación tengo con Él, más me voy a parecer a Él. Sin embargo, en la iglesia pueden haber personas que reconocen que tienen neumonía, pero a la vez no quieren seguir la dirección del médico. ¿Puede suceder eso? Sí puede suceder. Pablo estaba amonestando a los hermanos en Corinto porque ellos no usaban bien su libertad. Por eso los estaba amonestando. Y básicamente les estaba diciendo, ustedes están usando mal esa libertad que tienen. Lo que este hombre está haciendo es algo fuera de lugar. Y eso me recuerda a lo que dice también Pablo en Gálatas 5:13. Dice, ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. La Biblia enseña que cuando todos nacemos, todos aquí sin excepción, nacimos con una naturaleza pecaminosa. Debido a esa naturaleza pecaminosa, tú y yo íbamos camino al infierno. Pero vino Jesucristo al morir en esa cruz y perdonar todos nuestros pecados. Él, en el momento en que tú y yo creemos en ese perdón de pecados, aceptamos ese perdón de pecados, la Biblia dice que no solamente tenemos vida eterna, no solamente vamos al cielo, sino que internamente sucede algo que es muy poderoso. ¿Sabes qué sucede? Nuestra naturaleza comienza a vivir. Teníamos una naturaleza muerta y hoy tenemos una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual. Estamos vivos espiritualmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una naturaleza que fue pecaminosa, que fue crucificada en la cruz con Cristo y de alguna manera sigue buscando de que tú y yo le hagamos caso y caigamos en las mismas cosas que antes caíamos. Y muchas veces hasta nos insiste. Y por eso que decía Pablo acá, no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. No le hagan caso a la carne, no le hagan caso. Ustedes pueden contra ella. Antes no podían, pero hoy sí pueden. Y yo creo que en este punto es importante clarificar algunos términos. En primer lugar, la salvación, como estamos diciendo, es por gracia, por medio de la fe. Me imagino que eso es algo que no debería estar a discusión en medio de nosotros. Tú y yo somos salvos por gracia. Recibimos esa gracia por medio de la fe. Y algo que es muy importante también notar es que la salvación no se puede perder. La salvación simplemente no se pierde. Entonces, cada una de estas cosas, que la salvación es por gracia, por medio de la fe, que la salvación no se puede perder, es una realidad aquí entre nosotros. Simplemente eso es así. Nada ni nadie te puede separar del amor de Dios, dice Romanos 8. Del versículo 31 al 38 puedes leer eso. No hay nada que te pueda alejar del amor de Dios. Ahora bien, surge la pregunta, ok, serio, entiendo eso, ya soy salvo, ya sé que voy al cielo, ya sé que Dios murió por mis pecados, ya sé que tengo una naturaleza viva, ya sé que hay una naturaleza pecaminosa que no debería de estarle prestando atención porque ya no soy esclavo de ella. Soy salvo, ¿qué sigue? Esa es una pregunta, ¿qué sigue? Pues precisamente una vez que uno es salvo, tiene, si se puede decir así,
dos grandes opciones. La primera opción es: no voy a servir a Dios, no voy a ir a ninguna iglesia, o tal vez voy a ir a una iglesia y me convierto en un cristiano consumista. Me convierto en una persona que simplemente llega, busca una iglesia, y en esa iglesia no necesariamente está buscando qué es lo que yo voy a dar, cómo voy a servir, sino, a ver, ¿qué puedo sacar? ¿Qué puedo aprender hoy? Algo que me vaya a servir mientras me puedan servir. Cuando ya no me puedan servir, me voy a ir, yo voy a estar fuera. Entonces, ese cristiano consumista tiene algunas características. Es egoísta en general. Tradicionalmente usa mal la libertad que Dios le ha dado. Entonces muchas personas dicen: ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿No es que fulana de tal va a la iglesia de ustedes? Sí, va a la iglesia de nosotros. ¿Y sabían ustedes que ella está viviendo con un hombre que no es su marido? Y entonces algunos dicen: a ver, pero ¿cómo es eso? Es que hay personas que entran a una iglesia que son así. Sí, hay personas que entran a una iglesia y no necesariamente son cristianos, pero hay personas que también entran a una iglesia que han creído en Jesucristo, que es el caso de este muchacho que estamos leyendo en Corintios, y que definitivamente usa de una forma pésima su libertad. Además de eso, encontramos personas dentro del cristiano que es consumista, que desconoce a Jesús como el Señor en su vida. Como alguien nos estaba diciendo, no me acuerdo quién de los hermanos nos compartía, que la primera gran decisión es aceptar a Cristo como Salvador, y la segunda es: ¿lo voy a poner como Señor o no de mi vida? Si lo pongo como Señor, ya siendo salvo, Él se convierte en el Señor de mi destino. Yo no soy el capitán de mi destino, es Jesús. Entonces, si yo desconozco a Jesús como el Señor en mi vida, entonces en la práctica no tengo nada para darle a Dios y a los demás. Punto. Porque estoy viviendo para mí. Mi palabra preferida es yo. Entonces, si en este momento alguien te ha enseñado que no hay cristianos sin fruto, o que no hay cristianos carnales, de alguna manera han hecho una mala lectura hermenéutica de la palabra, porque sí hay cristianos que definitivamente tienen un pésimo ejemplo. Sí hay cristianos que de alguna manera usan mal su libertad. Sí hay cristianos que siguen incurriendo en prácticas que son muy, pero muy malas, como es el caso de la persona a la cual nos estamos refiriendo. Entonces, ¿cuál es la opción B que tenemos? Convertirnos en discípulos. Si ya soy salvo, ser un cristiano consumista no es una opción. ¿Cuál es mi opción? Ser un discípulo. En la práctica, convertirme en un siervo, usar bien mi libertad para venir y servir a los demás, usar mi libertad para acercarme al Señor y no usar mi libertad para alejarme de Él diciendo que soy libre. Por otra parte, como discípulo, Jesús es mi Señor. Y como discípulo, Dios nos va a honrar. Y eso es lo que sucede. Dios honra a todos aquellos que le sirven. Si alguno me sirviere, decía Jesús, mi Padre le honrará. Fíjate qué bonito. Si alguno me sirve, Dios le va a honrar. ¿Pueden notar la diferencia entre uno y otro? Entonces, si tú y yo estamos pensando en el caso que nos estábamos refiriendo en Corinto, de una persona que estaba metida con su madrastra, entonces te das cuenta de que esa persona no está honrando al Señor, no va a ser honrado por Dios por hacer eso. Todo lo contrario, Pedro dice, ese hombre no debería de estar en medio de ustedes. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde estás tú el día de hoy? Entonces, fíjate, cuando uno escucha a Pablo decir, ese hombre no debería de estar ahí, eso suena feo, pero los límites nunca dentro de la iglesia, el orden dentro de la iglesia nunca va contra la congregación, sino que va a favor de todos y aún de la persona
que está metida en ese rollo. Los límites no es ser personas de poco amor. Cuando yo pongo límites, es un acto de amor. Es un acto de amor a la congregación y amor a esa persona que se ha alejado a él. Y entonces, ¿qué pasaba con esta persona? Pues él se empecinó en una conducta. Ya muchos estaban hablando con él. Y la Biblia enseña, pero muy claramente, que cuando alguien se empecina en una conducta sociópata, una conducta totalmente contra el respeto que debería de haber, hay cosas que hay que hacer. Una de ellas fue la que Pablo estaba diciendo: esta persona no debería de estar ahí. En Mateo capítulo 18 también, si ustedes lo quieren anotar porque no lo tenemos allí, Mateo 18, 15 en adelante, habla de un hombre que dice: si alguien incurre en un pecado o viene e incurre un pecado en contra tuya, tú ve, háblale a él a solas, dile: oye, esto no es correcto. Si la persona te oye, pues fabuloso, has ganado a tu hermano, pero si no te oye, lleva a 1 o 2 testigos y platica con esa persona. Y si la persona no te escucha, dilo a la congregación, y si no hay caso de la congregación, sácalo de la congregación. Si tú ves, hay un orden. ¿Y qué es lo que había pasado en Corinto? Probablemente había llegado alguien que le dice: con esta mujer no te puedes meter, es la mujer de tu papá. No, que yo voy a hacer lo que yo quiera, cualquier cosa que pudo haber dicho. Le llevaron testigos y no hizo nada. La gente comenzó a murmurar, a chismear en contra de él, y simplemente que el hombre continuaba haciendo eso, y era algo muy notorio, no solamente en la congregación, sino aún fuera de la congregación. Eso es lo que se estaba viviendo. Entonces, en 1 Corintios 5, versículo 3, seguimos leyendo: aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu, y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. En el nombre del Señor Jesús, ya lo emití. Ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces, deben expulsar a ese hombre de la congregación y entregárselo a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa sea, presten atención a lo que viene, para que su naturaleza pecaminosa sea, ¿qué? Destruida, y él mismo, hablando de quién, de ese hombre que estaba metido con la madrastra, y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Esto le vuela la cabeza a cualquiera. ¿Sabe lo que está diciendo acá? Que hay una persona, en efecto, que estaba haciendo algo antisocial desde todo punto de vista. Pablo se estaba refiriendo a un caso de disciplina, así se llama, disciplina eclesiástica, en la iglesia de Corinto. Y le estaba diciendo: oigan, en la iglesia debería de tener orden. No es que la gente no falle, por favor, no te vayas a llevar ese ejemplo. No es que la gente, por ejemplo, viene una persona que tiene costumbre de abuso de sustancias, drogadicción, alcoholismo, inmoralidad, y comienza a pelear con eso y cae y se vuelve a levantar. No estamos hablando de ese tipo de casos, que son personas que sin lugar a dudas necesitan todo nuestro apoyo. Son personas que quieren salir adelante, pero por alguna razón vienen y tienen tantas cadenas que lo jalan y tienen que romper esas cadenas. No estamos hablando de ese tipo de personas, estamos hablando de una persona orgullosa, una persona soberbia, que no le importaba lo que le dijeran, iba a seguir haciendo lo que quería hacer. Y me acuerdo de un caso en especial. Estábamos en una reunión hace muchos años atrás. Yo estaba comenzando en las cosas de Dios, y a mí me pareció haber visto que un joven vino, y estaba un grupo de muchachas hermanas en Cristo, y él vino y le hizo así y las tocó. Y entonces vi que la muchacha volteó y le dijo: oye, ¿qué pasa? Le dice. Y él le dice: ¿qué pasa qué? No, que me tocaste. No, yo no te he tocado. Dice. Y en ese momento yo me acerqué y le dije: oye, yo te vi que la tocaste. Yo no he tocado a nadie. Y en efecto, él lo había hecho muy adrede. Y se cerró que no lo había hecho. Hablamos con él. Y ya otras personas decían: sí, una vez lo hizo y yo pensé
que había sido accidente y salieron 2, 3 mujeres. En esencia, lo que hicimos fue pedirle que no se siguiera congregando hasta que él aceptara que allí tenía un problema y que tenía que ser tratado en esa área, porque no queríamos que estuviera tocando a las hermanas. ¿Me explico? El resultado fue de que él, con el paso del tiempo, muy rápido, la verdad, vino y dijo: sí, tiene razón, yo he estado haciendo esto, ha sido costumbre no solamente aquí en la iglesia, sino fuera de la iglesia, por poco me han matado un par de veces, yo quiero pedir perdón y necesito ayuda. Y nunca más él volvió a hacer lo mismo. Hasta cierto punto, eso le ayudó. Ahora sus hijos crecen, su familia crece bien, tiene hijos maravillosos. ¿Qué hubiera sucedido si él no se hubiera puesto humilde? Hubiera tenido un gran problema. Entonces, cuando aquí dice entregárselo a Satanás, no está hablando de que hay que enviárselo al diablo y llamar a una bruja para eso. No se refiere a eso, sino que básicamente es entregarlo simbólicamente a Satanás, lo que significa retirar esa protección espiritual de la iglesia, a fin de que la gravedad y las consecuencias de lo que estaba haciendo lo confronte a él directamente y no a toda la congregación. Entonces, se le tira a Satanás, que es igual a retirarle simbólicamente esa protección, para que entonces sea su propio pecado quien lo golpee, y que no sea, y que la iglesia no tenga nada que ver en eso. Entonces había que detener esa reiterada mala influencia que él tenía en la iglesia, porque tarde o temprano otros hombres hubieran podido decir: si él lo hace, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Entonces, el objetivo final, fíjate, y Pablo lo dijo, el objetivo final de esta acción era la restauración de esa persona. Fíjate que inclusive ni mencionó a la iglesia Pablo, así de una forma muy abierta. ¿Qué fue lo que dijo? Hay que restaurar a esa persona, y la única manera que ese hombre puede ser restaurado es que tomemos esa decisión. Y si él no quiere, es su decisión. Y si se muere por su necedad, es su decisión. Y vamos a respetar su decisión, pero aquí en la iglesia, con esa situación de desorden, no va a estar. Y al final Pablo no duda que esta persona, a pesar de su maldad, iba a estar con Dios. Y eso es interesante. ¿Cómo es eso? Dices tú, sí. La última parte de ese versículo dice: para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelve. En otras palabras, es mejor que esa persona vaya, se pegue su golpe y se muere, que se muera, pero por lo menos al morir va a estar frente a frente con Dios. Y uno dice: alto. ¿Por qué Pablo dijo eso? Porque esta persona, a pesar de su mala conducta, había aceptado a Cristo como su Salvador. ¿Estaba actuando mal? Claro. ¿Y qué hay que hacer con una persona que dice que es cristiana y usa su libertad para decir: como soy salvo y siempre voy a ser salvo, voy a hacer lo que yo quiera? Oye, si tú piensas de esa manera, no vas a perder tu salvación, pero te va a ir mal en la única vida que tienes aquí en la tierra. En la única vida, te va a ir súper mal. Y eso es lo que estamos viendo nosotros. Y fíjate que, y esto es importante, la razón de la disciplina es ayudar a que la persona crezca y a la vez, obviamente, como estamos diciendo, proteger a la iglesia. La cantidad, escucha bien esto porque es importante, no está ahí, así que escucha bien lo que te voy a decir. La cantidad de pecado en la vida de un cristiano no nos indica si esa persona es salva o no. Lo que nos indica es la carnalidad o la falta de espiritualidad, y ofrece la restauración a través de Cristo. Eso es lo que hay que poner un alto. Los límites no son malos. No estamos hablando de la salvación, sino que estamos hablando de la vida cristiana. Entonces, tal vez tú te preguntas: bueno, ¿y eso dio resultado o no dio resultado? Vamos a leer 2 Corintios.
o sea, la siguiente carta, en 2 capítulo 2, versículo 5. 2 Corintios 2:5. ¿Lo tenemos ahí? Dice, no exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó más a todos ustedes que a mí. Yo no estaba en Corinto, ustedes sí. La mayoría de ustedes se le opusieron y eso ya fue suficiente castigo. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo, consolarlo. De otro modo podría ser vencido por el desaliento. Así que ahora les ruego que reafirmen su amor por él. ¿Se acuerdan lo que había pasado con este hombre? Y ahora aquel hombre, al recibir esa disciplina eclesiástica, al darse cuenta, oye, eso que estás haciendo no está bien, y ponerse orgulloso y decir, no, yo voy a seguir en lo mismo, de alguna manera Dios lo quebrantó. Y aquel hombre humildemente reconoció, buscó ayuda, se sintió obviamente muy mal porque el pecado te hace sentirte muy mal. Y llegó un momento en que Pablo le decía a la gente, oigan, acérquese donde él, díganle, oye, con respecto a lo que habías estado haciendo, yo te perdono y aquí estamos contigo. Y lo abrazaban y comenzaban a animarlo, sigue adelante. Y me imagino que él, no, ¿cómo voy a llegar yo a la congregación con todo lo que hice? Todo el mundo sabe lo que yo hice. Bueno, todo el mundo sabía lo que ya estabas haciendo, simplemente se hizo oficial. Y ahora, ¿qué voy a hacer para regresar? Regresa. Al principio te va a dar pena, al principio vas a sentir así como que medio mundo te está viendo, pero no, déjalo pasar. ¿Y qué pasó? Nunca conocimos el nombre de esa persona, no supimos cómo se llamaba, hasta en eso Pablo fue muy prudente. El resultado, sin lugar a dudas, que este hombre siguió creciendo. La Biblia menciona que cuando un hombre o una mujer es sorprendido en una área reiterada, pecaminosa, aquellos que se consideran espirituales deberían aprender a restaurar a esas personas con un espíritu humilde. Y eso fue lo que sucedió. Estas personas fueron humildes, lo pusieron bajo disciplina eclesiástica. El resultado fue que esa persona salió adelante. Entonces, cuando estamos hablando de relaciones providenciales, personas que de alguna manera nos ayudan a levantarnos de nuestras caídas, quizás estamos viendo uno de los ejemplos más fuertes, si no el más fuerte, viene una persona, actúa sociopáticamente, se le aplica disciplina, punto. Ahí está. Ahora bien, no siempre esto aplica, porque hay alguna gente que lee esto y dice, qué bien, voy a empezar a poner bajo disciplina a todas en la iglesia. A ver, a mí son mala cara, fuera. Usted, fuera. Y de repente te das cuenta que usan hasta el púlpito para decir, por aquí hay una persona vestida de color verde con morado, que vine y yo, pues no voy a decir quién es, que está sentado en la primera fila aquí. No, a eso no nos ha llamado Dios. Yo no fui, sí. Perdón, no sabía que andabas con morado y rojo. Entonces, de alguna manera, una relación providencial es aquella que ayuda a otros a regresar al camino, que restaura a las personas y los ayuda a superar sus caídas, su fracaso y su desánimo. Por eso es que somos una familia. La familia se une, ¿no es así? Entonces, ¿cómo hacer en la práctica? Ya sabemos, la disciplina eclesiástica, me parece que ya tenemos una guía. En la Biblia ya está bastante claro. Ahora bien, en la práctica, tanto a nivel de actitud como a nivel de acciones, ¿qué podemos hacer? ¿Qué falla constantemente en algo? Y son cosas que nos molestan. Tal vez te dice que va a llegar a las 3 de la tarde y se aparece a las 5, si es que se aparece. O te dice, no, ahí llego, y no llega. O tal vez fue encontrado en una situación de inmoralidad. O viene y abre el corazón contigo y te dice, oye, he vuelto a caer en las sustancias, no sé qué hacer. ¿Qué vamos a hacer?
¿Lo vamos a poner bajo disciplina eclesiástica? No, no. Ese tipo de cosas no aplica a lo que estábamos hablando. No aplica a eso. Sin lugar a dudas, esas personas necesitan ayuda. Entonces, ¿qué más podemos hacer para ayudar a una persona que está en el proceso de crecimiento? ¿Qué más podemos hacer? Vayamos a Gálatas 6.1, por favor. A ver si me acompañan, Gálatas 6.1. Dice Gálatas 6.1, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, pon el nombre del pecado ahí. Porque todos conocemos a más de algún hermano que, es más, puede ser miembro de tu familia. Es más, de familia nos conocemos bien. Es correcto, ¿verdad que nos conocemos súper bien? Si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son ¿qué? Eso es importante. Ustedes que son ¿qué? Espirituales. Deberían ayudarnos a volver al camino recto no dice con chismografía, no dice diciéndole a todo el mundo, por favor, oren por fulano de tal, que ese hombre es bandido. Y oren también por la mujer, porque esa mujer, como anda ahí sin prestarle atención a su esposo, oremos para que Dios le dé amor por su marido. No dice eso, sino que dice, deberían de ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y esta última parte tiene que ver con actitudes de juicio, venir y juzgar y a hablar mal. Dice, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes mismos en la misma tentación. Tengan cuidado de eso, en otras palabras. Y esto es algo que les voy a decir aquí entre nos, algo que yo he aprendido. Cuando alguien juzga a otra persona, tarde o temprano, uno también termina cayendo en lo mismo. Hay que tener cuidado. Si estás quejándote de que la hija de fulano de tal salió embarazada por dentro, no te rías. Te puede suceder. No que, ay, qué marido, qué mala onda este hombre que le fue infiel a su mujer, o su mujer se fue con otro. Así, en tu corazón, te deberías de doler, orar por ellos, pero no sentir que eres mejor. Más bien darle gracias a Dios que no te ha sucedido. Esa debería de ser la actitud humilde y tierna. Porque si yo soy muy fuerte en juzgar a otros, eso me puede suceder. Y hoy en día es tan frecuente. Tú solamente tienes que agarrar YouTube y escuchar a pastores y predicadores. La crueldad, hablando del pecado de otras personas, es terrible. Y después de que ponen el ejemplo de la persona, dicen, pero yo, gracias a Dios, no soy así. Y sucede muchas veces. Y pues dice, tengan cuidado de no caer ustedes mismos en la misma tentación. Entonces, las actitudes deben de ser de ternura y humildad. Entonces, ¿qué consejos nos puede dar la Biblia acerca de personas que están en estas categorías? Ya les cité Mateo capítulo 18, ¿correcto? Para que lo lean en la casa. Y eso lleva a una disciplina eclesiástica. Pero hablando de ese tipo de caídas frecuentes que se dan en medio de cristianos, que son parte hasta de la familia de Dios, que tiene que de alguna manera limpiarse cada una de esas cosas, enojo, malas palabras, malas actitudes, pensamientos impuros, un montón de cosas que están ahí. ¿Qué podemos hacer? Primera de Tesalonicenses 5.14 nos dice bastante. Primera de Tesalonicenses 5.14. Es más, anota bien eso para que tengas la oportunidad de leerlo. Es más, sumérgete, si quieres, en el griego y todo, y aprende mucho, mucho más de este versículo. Dice, hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos y cuiden con ternura a los débiles. Sean pacientes con todos. No solamente con el doctor, hay que ser pacientes con todos. Y fíjate,
aquí nos está tirando una línea muy definida. En primera instancia, y ahí lo pongo como número 1, es advertir, reprender, reconvencer a los que no hacen lo que tienen que hacer, a los perezosos, a las personas que deberían de ir una milla más, pero no van una milla más y se quedan sin darle a Dios, sin producir para el reino, sin dar fruto. Cuando son personas así, no se trata de contarles a otros lo que esa persona está haciendo, sino que lo que se trata es de ir y advertirle. Requiere mucha valentía hablar con alguien. Por ejemplo, en lo particular, gracias a Dios que yo estoy rodeado de muchos buenos hermanos y hermanas que muchas veces me vienen a comentar algunas cosas, pero de vez en cuando yo escucho algo similar a esto. Sergio, esto es un ejemplo. Sergio, a mí no me gusta el color verde del piso de afuera. Ah, ok, gracias por decírmelo. Sí, lo que pasa es que como 6, 7 personas me lo han dicho en todo este año y yo dije ya es el momento de decírtelo. Ah, y esas 7 personas, ¿por qué fueron a conversar contigo? ¿Tú eres la pintora oficial de la iglesia? ¿Eres el pintor que va a llegar y va a darle brocha a todo eso? ¿Por qué te lo fueron a dejar? ¿Por qué te lo fueron a decir? ¿Sabes cómo se llama eso? Una sola palabra, ¿cómo se llama eso? Chisme. O sea, si hay algo que a mí no me gusta, que hay una luz acá, yo voy a ir a hablar con Adrián. Como yo digo, Luis, le levanta la mano, él es Luis Castro, ahí lo pueden ver. Cuando las cosas salen mal acá, culpa de él. Cuando sale bien es gracias a los pastores, ¿verdad? Que están bien. Pero por ejemplo, Luis es el jefe de programación. Entonces, yo hablo con él porque voy a ir a hablar con otros. ¿Por qué voy a ir? Me doy a entender en esto. Este asunto de ir y hablar con la persona que tienes que hablar es algo que lo hace la gente seria. Lo hace la gente que realmente quiere arreglar algo. Porque si el jefe está haciendo algo malo y todos en la oficina hablan mal del jefe y nadie le va a decir al jefe, ¿qué es lo que sucede? Terminamos rostizando al jefe. Cuando debimos haberle dicho, jefe, la verdad, usted nos pone todos los días una reunión de 2 horas cada día. Usted padece de juntitis y nos exige mucho y nos tiene 2 horas ahí metidos. ¿Por qué no nos envía eso por correo electrónico? ¿O por qué no se toma 5 minutos nada más para decirnos cuál es la orden del día y vamos a producirle más? Puede ser que el jefe diga, oye, tiene razón, porque muchos de nuestros jefes nadie les enseñó. ¿Sabes tú por qué la gente que la gente de gran comisión que va a trabajar a ciertos lugares son tan apetecidos muchas veces? Porque han aprendido a manejar alarma, han aprendido a manejar sus calendarios, han aprendido a ser fieles en sus ministerios. Y hay hermanos que los han amonestado y le han dicho, oye, ¿qué pasa que no llegaste? Te estábamos esperando. Y esa persona, ese jovencito, comienza a aprender y cuando ya es un hombre hecho y derecho, la gente dice, wow, qué carácter, qué buenas costumbres tiene. Claro, esos hábitos fueron formados gracias, en primer lugar, a la actitud que él tenía, Dios trabajando en él, pero por otra parte también a muchos queridos hermanos y hermanas que nos dijeron las cosas directamente, en vez de ir donde terceros a comentar en la mesa. ¡Ay, qué bonito el mensaje del diácono! ¿Verdad que fue muy bonito? Sí, fue muy bonito. Lástima que no habla bien. Al fin dijo algo bueno. Entonces, te das cuenta que eso no. Entonces, eso de advertir, reprender, convencer, no es fácil. Te lo digo de antemano. Pero si realmente quieres ser un instrumento para restaurar a otros, ve a platicar con la persona que tú has visto que ha incurrido en una falta o en un pecado y ayúdale. Oye, a mí me encantó esto que les voy a contar, caso de la vida real. Una hermana en Cristo nos citó a Loida y a mí para conversar. Nos reunimos
Y ella empezó a llorar, ¿verdad? A llorar ahí. Nosotros dijimos, wow, a ver qué pasa. ¿Qué pasó? Y ella dice, ¿saben? Estoy tan agradecida de estar en Gran Comisión. Ok. Que la iglesia es una gran bendición para mí. Ok, pero ¿qué pasa? Y me siento tan amada por el Señor, porque vino fulana de tal, hablando de una hermana de la iglesia, y me vino a decir, yo veo que tú estás haciendo esto, esto y esto, y esa relación con esa persona te va a causar mucho daño. Y yo no lo había visto, no me gustó cuando me lo dijo, pero después de eso dije yo, wow, qué amor. ¿Y esta hermana les comentó a ustedes? Nos preguntó. No, una gran sorpresa para nosotros. Y digo yo, wow, qué bueno. Ella vio algo, se acercó, se lo dijo directamente a esta querida hermana, y a esta querida hermana le ayudó un chorro. Increíble. Fíjate, no tuvo que pasar por el comité del grupo B, ¿verdad? Porque hay un grupo A, los que trabajan en el grupo, y el grupo B, todos aquellos que son consumistas. Entonces todo el grupo B consulta acerca de lo que está haciendo la hermana. No pasó por ahí. No pasó por el chisme de mesa. No pasó por el chisme en confianza. Brother, te voy a decir algo, pero para que ores. Fíjate que fulana de tal, lero. Nada de eso. Entonces, da gracias a Dios cuando encuentras a hombres y a mujeres que vienen y te lo dicen. Eso es tener valor. Dale gracias a esas personas, porque por lo menos tienen el valor de venírtelo a decir. Puede ser que no estén en lo cierto, o puede ser que sí, pero tú deberías decir, ok, yo voy a analizarlo, voy a pensar eso bien, y gracias por venírmelo a decir. ¿Qué más podemos ver nosotros que sucede en Primera de Tesalonicenses? Que hay que animar, motivar y alentar a los tímidos. No basta con decir, no tengas miedo. No basta con eso. Es de venir y sentarte y decir, oye, veo que te cuesta asumir la dirección de un grupo y no lo quieres hacer. ¿Por qué no quieres ser líder de grupo? Es que no me van a hacer caso. ¿Y de dónde te viene esa idea de que no te van a hacer caso? Si tú notas, el proceso siempre tiene que ver con una intención de ir donde la persona y hablar con la persona. Y en vez de regañarle, es que tú eres temeroso, tú eres miedoso, tú eres miedosa, eres temerosa. En vez de regañarle, tienes que confiar en el Señor. Claro, él sabe que tiene que confiar en el Señor. ¿Quién no sabe que tiene que confiar en el Señor? Pero él no sabe cómo. Entonces, ¿no sería nada malo que fueras y le hicieras preguntas? Preguntando, vas entendiendo y así puedes ayudar muchísimo más. Eso me recuerda a lo que dice Hebreos 10:24. Lo vamos a leer, dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Fíjate, dice, pensemos. O sea, no hay una sola dirección. Deja de tener miedo. Es más allá de eso. Cada vez que Dios dijo, no teman, les digo, porque yo estoy con ustedes. No los voy a dejar. O sea, siempre estaba el factor Dios al lado de uno. Nadie te puede ayudar a superar. Escucha bien esto. Nadie puede ayudar a ese querido hermano a superar ese problema que está incurriendo si no es Dios. Una vez salvo, decides, voy a servir al Señor, y Él es el único que te puede ayudar a parecerte a Él. Él es el único que puede darte ese cambio. Él es el único que puede hacerte cada día más como Él. Entonces, cuando dice, pensemos en manera de motivarnos, hay varias maneras como tú puedes motivar a una persona. Me gustó esta semana, estuve viendo a un líder de grupo que giró una instrucción a un miembro de su grupo y esta persona estaba súper alegre, pero súper alegre. Y dije yo, ve, qué inteligente este líder nuestro. ¿Qué fue lo que él hizo?
le pidió algo que lo hizo sentir muy bien, lo exhortó, le dijo cómo hacerlo y después de que lo hizo, le dio las felicitaciones. Para mí, este hermano tímido pegó un gran brinco gracias a su líder. ¿Lo estamos viendo? Entonces, hay mucha necesidad. Si te pones a pensar, no va a ser tu jefe quien te va a venir a decir las cosas. Él te va a despedir nada más. Pero busquémonos unos a otros en cómo motivarnos. Y me gusta la tercera parte del versículo que tiene que ver con apoyar, proteger y cuidar a las personas que son vulnerables o son inmaduras. A eso se refiere con personas débiles. Esto habla de la necesidad de brindar apoyo, protección, cuidado y cuidado amoroso a aquellos que son vulnerables, a aquellos que son frágiles, a aquellos que tienen dificultades para enfrentar ciertas situaciones. Una vez, hace muchos años atrás, en una iglesia asociada a nosotros, recibimos el caso de una mujer que en aquel tiempo, cuando no existían las redes sociales ni nada de eso, había practicado la pornografía. Ella era actriz porno. Y ella vino, se añadió a la iglesia y todo fue tan bonito para ella. Ver el amor de la gente y todo eso. Y entonces un pastor muy sabiamente le dijo, oye, esta es tu familia espiritual. Somos tu familia espiritual. Pero como tú bien nos has dicho, eres vulnerable. Cuando venga la necesidad de dinero, vas a querer volver a hacer lo mismo una vez para ganar un poco de dinero. Ten cuidado. Y ella, gracias, sí, ya he considerado eso. Gracias, muy amable, gracias. Pero le dijo algo súper fuerte. Ten cuidado, dice, de que aquí en medio de nosotros se te acerquen algunos hombres con una cara de buena gente para decirte, hermanita, estoy orando por usted, qué bendición, y saludándote, y llamándote, y yéndote a buscar donde trabajas. Ten cuidado, ten muchísimo cuidado. Y ella entendió lo que le estaban diciendo, porque inmediatamente ella dijo, sí, hay un par de hombres de la iglesia que me han estado buscando y uno de ellos abiertamente me dice, ¿me podrían mostrar algo? En la iglesia. ¿Es fuerte esto que estamos hablando o no? Tranquilo, no. De todas maneras, es mejor que el fútbol en las mañanas. Entonces, de alguna manera, el pastor lo que hizo fue protegerla a ella, dándole ese consejo. Y se rodeó de buenas hermanas, después se casó, tuvo no sé cuántos hijos, pero un chorro de hijos, de aquellas familias que querían tener bastantes hijos. Tuvo bastantes hijos. Ella de tanto en tanto da su testimonio y la gente dice, ¿qué? ¿En serio? Sí, Dios cambia a las personas. Pero esa persona fue rodeada de mucho amor y yo le quiero pedir mucho al Señor que cada uno de nosotros podamos convertirnos en personas llenas de compasión, personas llenas de consideración, de profundo amor para aquellos en medio de nosotros que fallen y no estén pensando tanto en el orden estricto de cómo tienen que hacerse las cosas, que no aprendan de esos predicadores que se ponen rojos del pecado por el pecado de los demás, sino que vean a la persona y digan, yo quiero ayudar a esta persona. Pobrecito, mira lo que está sucediendo este muchacho vestido de muchacha, mira lo que está sufriendo. En vez de decir, ay, ideología de género, ¿verdad? Y venir y ponerte tu escudo. O sea, la gente te necesita. Nosotros nos necesitamos, ¿o no es así? Nos necesitamos, que es un gusto. Tenemos la necesidad en el proceso de ir y alcanzar al mundo y hacer discípulos, entender, los discípulos van a venir deformes. Los discípulos van a venir
imperfectos, inmaduros. No existe tal cosa. O sea, nosotros cuando queremos tener discípulos queremos tener lo mejor de lo mejor, ¿verdad? No es así nomás. Vienen con grandes problemas, con grandes defectos, con pecados bien feos. Que Dios te use, mi querido hermano y hermana que estás aquí. Que Dios te use para ser esa persona llena de gracia, así como el Señor fue contigo, para llevar a esa persona hacia adelante. Que Dios te use. ¿Quieres ser usado por Dios? Vamos a orar. Señor, gracias por esta serie que acabamos de terminar con esta palabra, Señor, de relaciones providenciales, gente que en un momento dado, personas que aunque tomábamos rumbos que dañaban nuestras vidas, se acercaban donde nosotros, nos ayudaban a restaurarnos y nos reanimaban. Personas que a pesar de nuestros tropiezos o caídas, hayan estado al lado nuestro. Gracias, Señor, porque en la Biblia en todas partes vemos cómo tú te interesas en la gente. Gracias, Señor. Y en este momento te quiero pedir por alguna persona aquí en medio de nosotros que tal vez se está dando cuenta de tener graves problemas de pecado y no ha querido abrirlo a nadie por temor al qué dirán o traer esa costumbre tal vez de otras iglesias donde simplemente lo exponían públicamente. Señor, te pido que nadie tenga miedo aquí en medio de nosotros de abrir su corazón y su vida. Y aquellos que de alguna manera nos exponemos a estas personas que están creciendo, que han tropezado, que han caído otra vez. Señor, ayúdanos a restaurarnos con espíritu de mansedumbre. Ayúdanos, sí, a no juzgarnos. Gracias por Gran Comisión, gracias por esta iglesia, Señor. Gracias porque aquí no solamente aprendemos tu palabra, sino que aquí hablamos de cosas que pueden ayudar a todos los que nos rodean. Gracias por este tiempo, gracias por esta iglesia. Y te ruego que nos des a cada uno de nosotros esa actitud deliberada de ir y restaurar a aquellos que están a nuestro alrededor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.